Hoy vamos a hacer mi condimento favorito. Un condimento o adobo perfecto para todas tus comidas. Súper fácil, económico. Esto se parece mucho al condimento Knorr que seguramente estás comprando, sabroseador, algo así le llaman. Lo vamos a hacer ahora mismo en casa para que dejes de comprar esos condimentos que no son saludables. Este sí es saludable. Lo estamos haciendo en casa y además estamos viendo todo lo que le ponemos adentro. No vas a tener que estar pensando, ¿será que es esta hierba o esta especia? No, yo te voy a decir exactamente las cantidades que le vas a colocar y lo vas a tener siempre en la despensa para condimentar lo que tú quieras. Con ingredientes saludables. Como debe ser. Y eso no es todo, porque en este video también te voy a enseñar a hacer este pollo súper jugoso con este condimento. Mira qué delicia. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Es increíble todo el sabor que se concentra aquí en este frasquito de vidrio. Ahora sí es verdad que tus comidas van a quedar deliciosas. Te voy a decir cómo mezclar estos condimentos para que sea maravilloso. Primero vamos a tomar una cucharada de orégano y también una cucharada de cúrcuma. Vamos ahora con una cucharada de tomillo. Ahora voy a agregar una cucharada de romero en hojitas secas y una cucharada de comino. Me encanta la cúrcuma porque es un antiinflamatorio y le da color natural a todo. Le vamos a agregar una cucharada de ajo en polvo y también media cucharadita de onoto. La pimienta negra es a tu gusto, igual que si quieres un poquito picante le puedes agregar unas hojuelas de peperoncino. Estos son los colores de la salud, cuando mezclas hierbas y especias naturales. Esta es la mejor manera de comer saludable. Las voy a colocar acá en el molinito para que queden completamente homogéneas, sin ningún grumito por ahí ni ninguna hojita adicional. El hacerlas como un polvito va a permitir que se adhiera mucho mejor a tus comidas. Y ahora le voy a agregar una cucharada de sal marina. También se la puedes agregar cuando la pasas por el molinillo, pero como es sal marina me gusta que tenga los pedacitos grandes. Fíjate cómo ha quedado, sobre todo el color me encanta. Lo puedes colocar en el frasquito que tú quieras para guardar las especias, pero lo que me gusta es que yo puedo meter los dos deditos y sacar, o también puedo meter la cucharita muy fácilmente y sacar el contenido. Con una cucharada te va a salir esta cantidad, pero si quieres hacer mucho más, agrega 2 o 3 cucharadas de cada uno. Como te dije, si quieres puedes agregar la sal antes de licuarlo. Y lo puedes hacer en el molinito, que te dejo el link en la descripción, o también lo puedes hacer en tu batidora de mano. Eso sí, te recomiendo que lo muelas muy bien, que no te quede ningún grumito por allí. Ahora creo que sí hice suficiente para llenar el potecito. Hice más para que me dure un poquito más. Por supuesto, esto me puede durar aproximadamente 3 meses. No porque se me va a dañar en 3 meses, sino porque lo voy a utilizar en 3 meses. Eso lo vas a ir aprendiendo a medida que lo vas haciendo y lo vas utilizando. Y te estarás preguntando, ¿qué puedo condimentar con eso? Y la respuesta es de todo. Puedes hacer arroz, carnes, pollo, pescado, vegetales, cremas, salsas. Esto te va a facilitar la vida en la cocina. Y este condimento ayuda muchísimo a esas personas que no saben muy bien lidiar con las hierbas y las especias al condimentar. Con este sabor siempre te van a quedar deliciosas. Y a medida que vas aprendiendo, luego tú vas haciendo tus propias mezclas. Guárdalo en tu despensa en un lugar seco y lo vas utilizando de cucharada en cucharada. Pero lo mejor de todo es que este potecito está lleno de puros ingredientes saludables. Nada de estos potecitos que compras en el supermercado que están llenos de puro químico y tú no te das cuenta. Te voy a recomendar que lo tapes muy bien y utilices siempre una cuchara medidora que esté seca. Ya tenemos el condimento principal, esta receta número 1. Vamos con la receta número 2. Este es un buen momento para que te suscribas al canal, que después se te olvida, y también deja tu like. Te quiero mostrar lo fácil que puedes hacer un almuerzo o una cena cuando tienes estos condimentos listos. Corta una papa, así bien finitas las rebanadas. Bien finitas para que se cocinen rápido y además le quede una textura súper rica. Corta también 2 o 3 dientes de ajo, que te queden así bien pequeñitos. Corta por la mitad una taza de tomates cherries, pero también puedes utilizar el tomate que quieras.
Y si quieres agregar otros vegetales como brócoli, coliflor, calabacín, agrega los que tú quieras. Una vez que ya tienes todo picado, ahora vamos a armar nuestra bandeja con el pollo. Coloca las piezas de pollo en una bandeja. Elimina todo el exceso de agua que puedan tener. Te recomiendo abrirle unos canales para que todo el sabor se vaya hasta lo más profundo de la carne. A mí me gusta hacerle canales tanto horizontales como verticales. Antes de condimentar voy a agregar un poco de aceite de oliva y voy a masajearlo muy bien, porque lo que yo quiero con este aceite es que se le pegue todo el condimento que le voy a colocar después. Ahora, cuando ya masajeaste tu pollo, le vas a agregar el ajo bien picadito. Y es muy importante que se lo distribuyas todo muy bien para que todo tenga el sabor. Ahora vamos con la estrella, nuestro condimento que acabamos de hacer. Vamos a agregar una cucharada. Y cuando marinamos siempre necesitamos ácido, así que aquí tengo vinagre de manzana. Vamos a mezclar todo esto muy bien para que penetre en toda la carne del pollo. Esta receta la puedes hacer con tus piezas favoritas de pollo, ya sea pechuga o ya sea como yo, que los estoy haciendo con cuadril y muslos. Otro secreto que tengo por acá es esta salsa o condimento que yo hago de perejil y cilantro. Si quieres esta receta, dímelo en los comentarios que hago un video con esta salsa. Por supuesto, esta salsa es opcional, le puedes colocar el cilantro y el perejil bien picadito. Pero para mí tener ese picadillo en la nevera me ahorra un montón de tiempo y me da muchísimo sabor a mis comidas. Ahora le voy a agregar las papas, se las puedes agregar así a lo loco, pero también puedes hacer algo aquí muy hermoso y decorarlas. Vamos a darte una idea de decoración. Lo que me gusta hacer con las papas es colocarla al borde de toda la bandeja. Así el plato se va a ver mucho mejor presentado. Lo otro que puedes hacer también es colocarlas debajo del pollo. Recuerda que las papas tardan un poco más en hacerse. Ahora coloca los tomatitos regados por todas partes. Esto lo estamos preparando para hacer al horno, pero si lo quieres hacer en la sartén lo puedes hacer sin ningún problema. Te va a quedar igual de delicioso, también en el air fryer. Eso sí, te recomiendo que hagas toda esta parte previa de marinado 2 horas antes de que lo vayas a cocinar. Lo tapas con un plástico y lo metes en el refrigerador y eso cuando salga después de 2 horas va a oler delicioso. Te recomiendo agregarle unas hojitas de albahaca, eso le va a dar un aroma espectacular y por supuesto muchísimo sabor. Y ahora te voy a decir el secreto para que este pollo quede bien jugoso. Por acá tengo una cucharada de la mezcla de cubitos que hicimos en el video pasado y la voy a mezclar en media taza de agua caliente. Con esto vamos a obtener un delicioso caldo de pollo. Con esto vamos a bañar esta preparación. Ya te puedes imaginar todo el sabor que va a tener esto, ¿no? Este condimento para pollo y estos cubitos son tus aliados perfectos para cocinar delicioso de ahora en adelante. Deja marinando esto aproximadamente 2 horas en el refrigerador y luego vas a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Cuando esté caliente vas a meter el pollo y lo vas a cocinar entre 25 a 30 minutos, dependiendo de las piezas de pollo que tengas. Si no tienes un termómetro, puedes verificar con un palito de madera, le haces un huequito y si ves que no sale sangre, es porque está listo. El olor de este pollo es espectacular y el color quedó bellísimo. Te voy a dar un truco. Si el pollo ya está listo, pero todavía no le ves ese color doradito que tú quieres, súbelo 2 minutos a la rejilla de arriba en el horno con la opción de gratinado o broil, aproximadamente a 450 grados Fahrenheit. Eso sí, no te pasas de 2 minutos. Mira el color que quedó.
Mira qué doradito. Otro truco que te voy a dar para comidas con muchísimo más sabor es dejarlas reposar entre 5 a 10 minutos una vez que salen del horno. Mientras tanto, yo quiero mostrarte lo jugoso que quedó este pollo. Esta salsita es perfecta para bañar un arroz, para bañar las mismas papas con las que estás comiendo el pollo. Si no sabes cómo armar tu menú de la semana, por ejemplo, puedes hacer este pollo para el lunes. Para el martes puedes hacer el pollo asiático que hicimos aquí en el canal, que te voy a dejar el link. Y el miércoles puedes hacer el pollo a la cúrcuma, que también te voy a dejar el link. Y ya sí tienes listo y preparado, pensado 3 días de tu menú de la semana saludables. Y si quieres ayuda de un menú completo de toda la semana, busca ya mi ebook Menú Saludable de 7 días. Estas son las recetas que vas a conseguir en este menú. Vas a comer comida fácil de hacer, deliciosa y saludable. Muchas de las recetas tienen videos incluidos. Búscalo ya en recetaslili.com/shop y comienza hoy mismo. Le voy a agregar un poco de perejil y ahora vamos a picarlo para que tú veas por dentro lo jugoso que quedó. Este pollo es sencillamente perfecto. Este es el tipo de comida que nosotros queremos comer todos los días. Esa que tiene mucho sabor, mucho juguito y además es saludable. Cocinar en casa con ingredientes saludables es la única manera de comer bien. No hay otra. Nadie va a cocinar para ti con estos ingredientes sanos. Por acá tengo mi pollo perfecto que hice con el condimento y con el caldo de pollo espectacular. Miren, lo guardé en el meal prep y va a ser mi almuerzo de hoy. Huele delicioso. Nada como tener preparada tu comida en la nevera y no estar pensando en qué voy a comer hoy. No, ya yo sé lo que voy a comer hoy. Vamos a probar este pollo que se ve y huele delicioso. Mega buenísimo. Una papita. Nada como tener comida lista en casa que además sabe divino. Este va a ser tu mejor aliado para preparar estas comidas deliciosas. Si te gustó esta receta y quieres que preparemos otros condimentos distintos para el pescado o para la carne o para los vegetales específicos, dímelo ya en los comentarios. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Suscríbete también a mi canal de Telegram, que ahí siempre te estoy dando algunos tips y por supuesto te estoy avisando cada vez que publico una nueva receta. Recuerda que todas mis recetas las puedes encontrar en mi página web recetaslili.com. Absolutamente todas las recetas que publico están allí, todas escritas y perfectas para ti. Por favor, comparte esta receta, que esto es algo que le tienes que dar a toda tu familia. Y hoy voy a mostrarle toda esta cantidad de mensajes que he recibido durante esta semana, porque todos ustedes se lo merecen. Gracias por escribirme, gracias por todos los mensajes que me dejan. Y si quieres que tu mensaje aparezca en mi próximo video, déjame ahora mismo lo que tú quieras. Un saludo, una pregunta, lo que tú quieras, pero dime por favor en qué país estás, que me encanta leerlos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Y si no viste el anterior, pollo, te voy a enseñar cómo hacerlos de manera casera y con ingredientes saludables. No saben igual, saben mejor. Esto te sirve para hacer un caldo súper rápido, para condimentar pollo, pescado, carnes, vegetales, lo que sea. Las comidas te van a quedar deliciosas. Este es el secreto mejor guardado para que siempre tengas esa sazón inigualable.